Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué alegría escucharnos nuevamente por este medio. Hoy, pues para mí es de mucho gozo poder compartir con ustedes esta enseñanza preciosa que es de nuestro manual, La historia de la salvación. Vamos, como todas las enseñanzas anteriores, vamos a tener presentes todos nuestros implementos para poder trabajar nuestro tema del día de hoy. Vamos a tener listo nuestro cuaderno, nuestra Biblia, nuestro bolígrafo y todos los implementos que nosotros necesitamos para llevar a cabo esta preciosa enseñanza del día de hoy. Entonces, para iniciar, como todo lo que hacemos, debemos hacerlo empezando con nuestra oración y vamos a decir todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, bendito seas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por este momento que nos permites poder estar compartiendo esta preciosa enseñanza que nos habla acerca de tus profetas elegidos, tus profetas escogidos, Señor, para llevar a cabo el proyecto de salvación. Hoy te queremos pedir, Señor, con todo nuestro corazón, que por tu infinita misericordia nosotros podamos abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para que el mensaje que hoy nos traiga esta enseñanza pueda llenar nuestro corazón, pueda llenar nuestros vacíos, nuestras dudas, pueda llenar toda aquella desconfianza, Señor, de que tú siempre estás con nosotros. Hoy te ponemos en tus manos esta preciosa enseñanza y todo lo hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que es Dios, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, y como les decía, pues nuestro tema es el número 12. Y les quiero comentar que este es un taller tema. Está muy interesante, al final les vamos a dar las indicaciones de lo que vamos a hacer. Y nuestro enunciado nos dice el día de hoy, no hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablan en tu nombre a nuestros reyes, príncipes y antepasados, y a toda la gente del país. Esto lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel 9:6. Muy bien, y como les decía, aquí tenemos entonces, fíjense que este tema es como un complemento o como una secuencia del tema anterior. Por eso en el video que les pusimos al inicio es como el complemento, ¿verdad? Para que nosotros terminemos de encontrar en toda esa riqueza de información toda la enseñanza que hoy se nos quiere decir. Pero hoy vamos a hacer énfasis en los 4 profetas del pueblo de Dios, que son Amós, Jeremías, Isaías y Joel. En nuestro enlace de nuestro tema anterior, vamos a leer todos juntos en nuestro enlace que dice así. Hemos estudiado qué son los profetas y nos hemos quitado ideas equivocadas sobre ellos. Ahora sabemos que son hombres y mujeres llamados por Dios y que hablaron en su nombre. No adivinaron el futuro, no son adivinos, sino leyendo la historia de Dios para sacar de ahí las consecuencias presentes y futuras. Si el pueblo desobedece a Dios y no cumple su voluntad, terminará sufriendo siempre consecuencias negativas. ¿Cuál es el objetivo de este tema y este taller? Con este taller queremos conocer a 4 profetas que supieron reconocer el llamado de Dios y responder a él, pero también comprender que el mensaje de los profetas sigue vivo. Nosotros somos un pueblo profético y estamos llamados también hoy a hablar en nombre de Dios, anunciando su salvación y denunciando las injusticias a su voluntad. En nuestra introducción vamos a ver que pues los profetas, cuenta nuestro manual, que son hombres que el Señor llamó en un momento y que
nos explica que Dios llamó, suscitó y a veces casi arrancó de en medio del pueblo y los envió. Fíjense, vamos a hacer un recordatorio de, por ejemplo, como nos explicaban anteriormente, tenemos varios de los personajes en la historia de la salvación que el Señor llamó y tenían temor de poder llevar a cabo lo que el Señor estaba en su plan de salvación haciendo con ellos. Por ejemplo, en el libro de Jueces, nosotros tenemos un personaje también que es llamado Gedeón. Fíjate cómo Gedeón dice que él estaba trillando el trigo en el lagar para esconderlo de las madianitas. Y se le apareció el ángel de Yahvé y le dijo, Yahvé está contigo, valiente guerrero. Y Gedeón respondió, perdona, Señor, pero si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Y fíjense que entonces nos narra la escritura que él fue llamado, pero dice que él no se sentía capaz de poder responder a ese llamado que el Señor le estaba haciendo. Y le dice, Señor, si mi clan es el más pequeño de la tribu de Manasés, y yo soy el más chico de la familia de mi padre. Y Yahvé le dijo, yo estaré contigo y tú derrotarás a Madián como un solo hombre. Miren qué preciosa escritura la que hoy nos trae el Señor. Pues fíjense que así era fueron varios de los casos de los profetas históricos que tenemos y que estamos estudiando en este día. Y entonces dice que, aparte de eso, también lo llamó para que hablaran en su nombre y anunciaran su mensaje. Los profetas son portavoces de Dios en una historia concreta que se había desviado de las exigencias de la alianza. Los profetas fueron hombres que conocían la situación de su país, todos los problemas que ellos atravesaban, y también el plan o proyecto de Dios para su pueblo. Y con la luz de la razón y de la fe, interpretaban el momento presente, abriéndolo hacia el futuro. Mire qué importante. Y con el testimonio de su propia vida, con su palabra, con gestos y signos, buscaron alertar la conciencia del pueblo y provocar la conversión del corazón y un cambio social para que el pueblo de Dios perseverara fiel en el camino del Señor. Los profetas son un puente entre Dios y los hombres, entre el pueblo y Dios. Leen, interpretan los signos de los tiempos. Entonces, si los profetas son un puente entre el cielo y la tierra, los profetas cuidan los derechos de Dios y de los hombres. Cuidan la justicia aquí en la tierra. Por eso, el profetismo de Israel fue más intenso y vigoroso en la época de los reyes, cuando la concentración de poder y las riquezas destruían el proyecto de Dios y manchaban la tierra prometida con la opresión y la injusticia. Aquella tierra de Dios y del pueblo. El profetismo en Israel se debilitó mucho en la época de la restauración, o sea, después del exilio, cuando ya el país vivía como extranjero, imagínense, como extranjero en su propia tierra, pues los que dominaban eran potencias extranjeras. El movimiento profético está en relación a movimientos sociales y es el núcleo de la teología de Israel. Entonces vamos a concluir en que los profetas fueron llamados como portavoces de Dios para el pueblo, porque en aquella época se veía mucha injusticia y también había muchas personas que explotaban a los pobres, a los trabajadores. Muy bien. Vamos entonces a ver al profeta Amós. Amós también le denominan el profeta campesino. El profeta Amós decía, yo no soy un profeta, ni hijo de profeta, sino un pastor
y un cuidador de matas de higo. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ya ve y profetiza a mi pueblo de Israel. Esto lo vamos a encontrar en Amós 7, del 14 al 15. ¿Cuál era la situación del país en esos momentos? Dice que por los años 783 antes de Cristo a 743 antes de Cristo, el reino del norte de Israel estaba en un aparente apogeo y progreso. Había un pequeño grupo enriquecido por la explotación en el trabajo, en la tierra y en el comercio, que contrastaba con una multitud empobrecida y despojada. Los poderosos de Samaria, acomodados en casas lujosas y ostentosas, se daban una vida de gran placer y se olvidaban de los problemas del país, pero procuraban justificar su posición con cultos externos y vacíos. Sin embargo, el país estaba debilitado por la injusticia y la miseria y además amenazado por el imperio asirio que codiciaba sus tierras. Como sabemos, pocos años después, en 721 a.C., cayó Samaria. ¿Cuál era la vocación y acción del profeta Amós? Él era originario de Tecos, región desértica en Judá, cercana a la frontera en el Reino del Norte. De ahí salió Amós y entró a Israel. Se presentó como muchas veces lo hacen nuestros campesinos y decía, yo no sé hablar, no tengo estudios ni letras, pero su palabra rompe la barrera del silencio y vence el miedo que le cerraba la boca. Habla con palabras sinceras y con ejemplos comparacionales y símbolos. También sus ojos campesinos descubren los grandes contrastes entre la vida del campo y la vida de la ciudad, que era una vida holgada y un comercio explotador. Encuentra el santuario lleno de gente y de celebraciones, pero vacía de justicia. La palabra de Amós no gustaba principalmente a los representantes del poder. El sacerdote de Betel avisa y malinforma al rey de lo que está pasando. Intenta acallar al profeta y luego echarlo del país. Amós se defiende con la seguridad que le da su fe en Dios de la justicia y con la preocupación que no se pierda la tierra que ama su corazón campesino. Y quiere que esté en manos de los hermanos campesinos. Él fue expulsado del país. Entre las denuncias que hizo Amós, dice, Amós grita, denuncia, escuchen esto los que pisotean al pobre y quieren arruinar a los humildes de la tierra. El profeta, al hacer sus juicios y lanzar sus amenazas, da los motivos, o sea, las razones para que estos sean castigados y corregidos. Amós hace denuncias contra las naciones y pueblos vecinos, pero sobre todo contra su mismo pueblo, Judá, y especialmente contra Israel. Hace dos tipos de denuncias, unas sociales y unas religiosas. Vamos a ver entonces cuáles fueron las denuncias sociales. Contra las casas lujosas y ostentosas, fruto de opresión a los pobres y débiles. Y esto, no cumplir con la justicia en el trabajo, en el comercio, engañaban y robaban en las balanzas fraudulentas y en los precios y salarios, también en los juicios. ¿A qué se parecerá esto? Denuncias religiosas contra un culto exterior que quiere encubrir toda esa injusticia con sacrificios, ofrendas y cantos que así no son gratos a Dios. Pero fíjense que hizo un anuncio esperanzador. Vamos a ver cuál es. Amós introduce a su pueblo la esperanza en un resto de Israel. Este grupo que será fermento de un futuro mejor y será instrumento para poseer y trabajar el suelo, la tierra que Dios les dio. Amós propone 5 visiones donde comunica sus experiencias e interpretaciones y por las cuales quiere explicar su pensamiento y mensaje. Vamos a ver entonces, aquí tenemos en nuestro manual una breve explicación, pero vamos a ver entonces hoy en el libro de Amós en nuestra Biblia,
En el capítulo 6 y versículo, en el capítulo 7 y versículo 1 nos dice así la palabra del Señor. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto fue lo que mostró el Señor Yahvé cuando estaba brotando de nuevo pasto después del corte para el rey. Él estaba fabricando langostas. Al ver cómo pelaban los campos, intervine y dije, por favor, Señor Yahvé, perdona, pues, ¿qué será de Jacob que es tan pequeño? Yahvé se arrepintió y me dijo, esto no va a pasar. Enseguida me mostró otra cosa. El Señor llamaba al fuego para que sacara los manantiales y marchitara los campos. Entonces exclamé, por favor, detente, Señor Yahvé, pues ¿cómo salvará Jacob que es tan pequeño? Yahvé se arrepintió, manifestando que no pasaría nada. Vamos entonces a ver la cuarta visión, que era la canasta de frutas. El Señor puso ante mis ojos un canasto con frutas maduras y me dijo, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una canasta de frutas maduras. Yahvé me dijo, también está maduro mi pueblo de Israel. Al fin ha llegado, ya no le perdonaré más. Ese día solo habrá en el palacio lamentos en vez de alegres cantos, y serán tantos los muertos que quedarán tendidos en cualquier parte. La quinta visión nos dice, la caída del santuario. Vi al Señor de pie junto al altar que decía, rompe las columnas para que se hunda el techo y les parta a todos la cabeza. Y si alguno llega a salvarse, los mataré a espada, pues ninguno de ellos podrá huir. No escapará nadie con su vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces aquí ustedes en su casa podrán con mayor facilidad poder hacer esta lectura con más énfasis y poder comparar lo que nos dice nuestro manual, y vamos a confirmar que estas citas pues nos dejan mucha enseñanza en este día. Muy bien, vamos a ver entonces a Jeremías, el profeta sufriente. Esto decía, yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí algo así como un fuego ardiente. Esto lo vamos a encontrar en Jeremías 20, del 20 al 9. Situación del país. La época de Jeremías del 627 al 587 a.C. es un momento trágico para Judá. Babilonia surge como una gran potencia y va dominando a los sirios, quienes años atrás habían invadido el reino del norte de Israel. Egipto teme la amenaza babilónica y procura utilizar a Judá como un tapón que ayude a cerrar ese famoso y codiciado corredor del paso que es Palestina. Lo que queda de la tierra prometida está en peligro en medio de un torbellino político. Y cuando la tierra está en peligro, aparece la voz profética con dimensión política y sentido teológico. Jeremías analiza la situación y se opone fuertemente a que se hagan alianzas con Egipto y que se enfrenten directamente con Babilonia. Pero los reyes de Judá, sacerdotes y jefes, hasta el mismo pueblo, no aceptaron a Jeremías. Lo rechazaron y lo persiguieron. Jeremías llorará y lamentará la caída de Jerusalén en el año 587 a.C. Vamos a ver entonces cuál era la vocación y vida del profeta Jeremías. Jeremías es llamado cuando es un joven y el Señor le hace comprender que la vocación comienza desde el seno materno. Nació en Anatot, un pueblito cercano a Jerusalén, a donde habían desterrado a su padre, que era sacerdote, para marginarlo de la actividad del templo de Jerusalén. Dios llama a Jeremías con la misión de arrancar y plantar, de destruir y construir. Es una misión difícil, pero Dios estará siempre con él. Jeremías confiesa con mucha sinceridad sus crisis internas, sus dificultades para cumplir y perseverar en la vocación.
En gran parte, estas crisis están agravadas por la persecución, torturas y cárcel que sufre. Cuando cae Jerusalén, él aún se queda para ayudar a los pobres sobrevivientes. Pero al poco tiempo lo expulsan y lo mandan a donde menos él quería ir, a Egipto. Y ahí murió Jeremías. Entre las denuncias que hizo Jeremías están: al prever la invasión de Babilonia y la destrucción de Judá, denuncian los principales motivos: idolatrías, injusticias, falso culto, falsos pastores y falsos profetas. El profeta les recuerda el gran cariño que les tuvo Dios, quien los sacó de la esclavitud de Egipto, y les exige que no vayan a aliarse con Egipto. Entre las denuncias religiosas que hizo Jeremías son: condena fuertemente a quienes no ponen su confianza en el único Dios por apoyarse solo en falsos cimientos. El templo, el culto, pertenece a la raza o linaje de Israel y la ley es manipulada. Condena obviamente la idolatría y el rendirle culto a dioses extraños, a ídolos hechos por manos de hombre. Así se olvidan, se alejan de Dios libertador, el Dios de la alianza externa. Solo en Él hay que confiar. Dentro de las denuncias sociales, hace ver que no se practica la justicia y en cambio se oprime a los débiles, a los malhechores a punta de fraudes. Se enriquece y engrandecen también, y también condenan la mentira y el engaño. El anuncio esperanzador que dejó Jeremías: a pesar de tantas desgracias y problemas, Jeremías tiene motivos de esperanza y procura consolar a su pueblo. Recuerda el amor eterno que sacó a su pueblo de Egipto y quien ha cuidado de su viña con amor, que ama a Israel como un padre ama a un hijo. Confía en el resto de Israel que resistirá y sobrevivirá, y así será la base del tronco de donde brotará el germen, el retoño mesiánico. Se podrá hacer una alianza nueva y eterna escrita, no en piedra o papel, donde se puede borrar, sino grabada en el corazón, donde todos podrán leer con su conciencia. Su esperanza mesiánica en parte está condicionada a la que puedan regresar a la tierra que Dios les ha dado a practicar la justicia. Dentro de las visiones y acciones simbólicas, Jeremías presenta muchas visiones. Veremos algunas: un caldero hirviente que se vacía en el de norte a sur. Es una imagen de la invasión de Babilonia sobre Judá. Esto está en Jeremías 1, 13 y 16. En la parábola de las dos hermanas que se prostituyen y que son Israel y Judá idólatras. También lo encontramos en Jeremías 3, 611. Yugo sobre el cuello. Es mejor someterse a Babilonia y no morir y ser desterrados, que enfrentarse a una derrota segura. Eso está en Jeremías 27, 1, 15. Viña de Yahvé. Es símbolo de la tierra y del pueblo que Dios ha cultivado con tanto cariño, pero por la dureza y la rebeldía no ha dado frutos. Esto está en Jeremías 8, 13, 16. Compra del terreno en su tierra, para dar a entender que no hay que perder la esperanza y que regresarán de nuevo a la tierra. Eso está en Jeremías 32, 7, 15 y 32, 36, 44. Y aquí en nuestro recuadro azul nos encontramos varias citas bíblicas en las cuales nosotros podemos escudriñar y poder clarificar cualquier duda que nosotros tengamos, porque todo esto que estamos hablando es bíblico y se encuentra en el Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora vamos con Isaías, el profeta consolador. Consuele a mi pueblo, consuelen, nos dice Dios. Háblenle al corazón y díganle bien fuerte que su jornada ha terminado y que ha sido pagada su culpa. Esto lo vamos a encontrar en Isaías 41. Tenemos una nota aclaratoria. La mayoría de los estudiosos de la Biblia, después de muchos años de estudio, han concluido que el libro de profetas
del profeta Isaías fue escrito por 3 profetas distintos que vivieron en épocas, siglos diferentes. Isaías primero, capítulo del 1 al 38. Reino de Judá por los años 740 a.C. Isaías segundo, capítulo del 40 al 55. En el destierro por los años 540 a.C. Isaías tercero, capítulo del 56 al 66. En la restauración después del destierro. Nosotros vamos a estudiar el libro de Isaías segundo, por lo dicho anteriormente, no tenemos los datos sobre la vocación y vida del profeta. Vamos a ver entonces cuál era la situación del pueblo. Estamos al final de la etapa del destierro, 587-539 a.C. El pueblo ha sufrido mucho lejos de su tierra. Le han destruido todas sus seguridades materiales, la ciudad de Jerusalén, el templo, las tierras, y además les han resquebrajado su estabilidad y su libertad. Muchos han abandonado su fe, pero queda el pequeño resto de Israel, aquel pueblo pobre y humilde. Segundo Isaías vive junto con ellos, sufre con ellos, les anima y consuela. Segundo Isaías está atento a los acontecimientos y las campañas de Persia. Ciro le aviva la esperanza, pero más que todo su esperanza está en Dios. Las denuncias, vamos a ver, la situación del pueblo es diferente y por lo tanto las denuncias son diferentes. Apenas si denuncia algo con Babilonia y lo hace denuncias sociales. Más bien su denuncia es contra aquellos que ante la prueba tremenda del destierro no han resistido y han buscado refugio en la idolatría y en los dioses frágiles de madera que están hechos con manos humanas. Quizá los han buscado por decepción o por algún interés, pero el profeta se burla de su tontería y los pone en ridículo. En el anuncio esperanzador dice, este libro es llamado el libro de la consolación de Dios, el profeta, el servidor, y da un mensaje de esperanza, una buena noticia. Es la primera vez que se usa la Biblia, la palabra evangelio. Mire qué importante es esto. Dice ahí, eu igual buena, angelium igual noticia. Este libro es como un abrazo de Dios. Mire qué lindo. En el comienzo y conclusión de este libro de la consolación, Dios aprieta en un amoroso abrazo al profeta. El segundo Isaías muestra que la creación y la historia son instrumentos en manos de Dios. Con este sentido, Ciro, el pueblo, el profeta, son siervos de Dios. Pero los cánticos se refieren más al pueblo pobre y sufrido, al humilde resto de Israel. Este siervo de Yahvé será figura de Cristo. En la figura simbólica, más que presentarnos una visión o una acción simbólica, el profeta nos presenta una figura. El siervo sufriente de Yahvé. Los cuatro cánticos son como un vibrar anhelante de la palabra de Dios que tocan y sacuden del pueblo. Segundo Isaías ve en Jeremías el ideal del siervo sufriente y lo presenta como modelo al pueblo que también sufre. Su primer cántico lo encontramos en Isaías 42 del 1 al 9. Dios llama y nos presenta a su siervo, el pueblo pobre y sufriente. Segundo cántico, lo vamos a localizar en Isaías 49, 1 al 6. El siervo, pueblo, toma conciencia de su misión y lo acepta. En el tercer cántico, Isaías 50, del 4 al 9, el pueblo servidor, aguanta, lucha y resiste. Y el cuarto cántico en Isaías 52, 13, 53, del 53 al 12, el pueblo, el siervo de Dios, padece y caído es levantado y liberado. También en el recuadro que tenemos celeste también podemos encontrar
algunos textos sugeridos. Joel. Joel. El profeta, un profeta soñador. No teman suelo y tierra, no teman animales del campo, porque ya reverdecen los pastizales del desierto y los árboles producen fruto. Comenzarán hasta llenar. Sucederá después de todo esto, y yo derramaré mi espíritu en toda carne. Esto lo vamos a encontrar en Joel 2, 21, 26, 22 y 26 y Joel 3, 1. ¿Cuál era la situación del pueblo? Es difícil precisar el tiempo en que vivió, aproximadamente por el año 400 a.C. El pueblo judío ya tiene bastante tiempo que regresó al destierro. Han trabajado en la restauración del país. Tienen un templo nuevo, pero más modesto. Se ha construido Jerusalén y tiene una nueva muralla. Sin embargo, siguen la dominación de los persas. Hay divisiones internas y muchos judíos ya han quedado dispersos en otros países. Por eso se empieza a configurar el judaísmo como religión que va más allá de las fronteras territoriales, pues en ese momento ni su propia tierra les pertenece. Buscan encontrarse como pueblo en la ley, en la circuncisión, en el sábado, en la liturgia. Esta situación de la tierra se agrava por una sequía fuerte y por unas plagas que mueven al profeta Joel a hacer más que una acción propiamente profética, una acción litúrgica, para implorar la ayuda de Dios, y lo mueve también a esperar, a soñar en el futuro. La vocación y vida del profeta. Casi nada sabemos en concreto de este profeta, hijo de Petuel. Por lo que escribe se puede decir que estaba cercano al templo y que eran probablemente sacerdotes. Joel estará armado junto con todos labradores, liturgos, inclusive viciosos, y también los animales y el suelo, porque la sequía tiene a la tierra como muerta. Por eso hacen un duelo. No hay vino ni para hacer las ofrendas, ni tampoco para los borrachos, pues las viñas se han secado. Joel invita a hacer una liturgia penitencial con oraciones y ayunos. La fe en el profeta le hace esperar tiempos mejores. Dentro de las denuncias que hizo Joel están la denuncia de calamidad y que viven todos, apaga las denuncias. Sí hace denuncias, pero a pueblos lejanos y de tiempos pasados. La profecía después del exilio se está agotando. Se retoman algunos pensamientos de profetas pasados. Cuando falta la tierra propia, se apaga la esperanza, también se agota la libertad de palabra. En el anuncio esperanzador, a pesar de ser tan corto, este libro es abundante en su mensaje de esperanza. Es una esperanza que primero espera en la abundancia de los bienes, de la tierra, de la leche, vino, granos, frutos, pastos, agua, que llegan luego a pensar a la efusión del Espíritu que hará resurgir nuevamente el apagado espíritu de profecía, y reunirá y valorizará a todos los miembros del pueblo, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, siervos y liberados. Dentro de las visiones y acciones simbólicas, Joel únicamente tiene una visión, la del día de Yahvé, que se estremecerán los astros como señal de juicio, y su acción será una liturgia. Mire qué gran riqueza la que hemos hoy aprendido, pues es una gran enseñanza la que nos deja hoy este tema. Y podemos todos sentir o ponernos a pensar cuando miramos veamos estas enseñanzas, que las profecías de estos 4 profetas que fueron en el tiempo antes de Cristo están vigentes en el día de hoy. Si analizamos un poquito, vamos a ver que nuestros pueblos hispanos sufren muchas de estas cosas que hoy estamos aquí, que nos está ilustrando la palabra. Y entonces dice que nosotros somos un pueblo profético, ¿verdad? Que podemos denunciar, pero más que todo anunciar
anunciar la buena nueva de Dios, anunciar la esperanza, anunciar la fe. Hoy que estamos en un tiempo histórico del mundo, en un momento histórico en que estamos atravesando esta pandemia, en que estamos atravesando un confinamiento, en que estamos atravesando pobreza, escasez, falta de trabajo, donde hay muchos hermanos, decía, como los más necesitados, ¿verdad? Es un momento propicio para que nosotros podamos abrir nuestro corazón y ser esos profetas que el Señor quiere. Si tú estás escuchando este mensaje es porque el Señor quiere algo de ti, para que con la fuerza que el Espíritu Santo nos da, podamos también nosotros anunciar. Y anunciar no es solamente hablar, anunciar es también compartir, compartir con aquel que no tiene, compartir con aquel una palabra de esperanza, una palabra de fe, que sabemos que esto va a pasar. Y pidámosle al Señor para que nos siga guardando de esta enfermedad, ¿verdad? COVID-19, que todo el mundo estamos atravesando por esto. Así que les dejo esta enseñanza preciosa, esperando que les sirva, que les agrade y que lo entendamos. Fíjense que ahora cuando estamos viendo todas estas enseñanzas de la historia de la salvación y nosotros vamos a nuestra palabra de Dios en el Antiguo Testamento, le damos más sentido al mensaje del Señor. Así que les dejo esta enseñanza. Su hermana Nora de Samayoa les saluda y más adelante les vamos a dar la tarea para la próxima semana. Aquí está la tarea. De los 4 profetas vistos en el tema 12 tenemos que elegir 2 profetas. Tenemos que investigar si son mayores o menores. Y dice, escribe una de las denuncias que hicieron los 2 profetas elegidos, los que más te gustaron. ¿Qué calificativo reciben los profetas? ¿Qué tuvieron en común los 4 profetas? Ahora dice así, este tema nos será útil en nuestra dinámica en Zoom. Se indicará fecha y hora y será de mucha bendición tu participación. Debemos estar atentos. Como vimos en el inicio, es un taller tema. Entonces, en la próxima semana vamos a hacer nuestro taller para que podamos clarificar dudas y podamos participar de una dinámica de aprendizaje. Que el Señor les bendiga.